Ya para platicar sobre este y otros temas, tengo en línea a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días. Buen día, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, qué amable. Secretaria, si le parece, primero platiquemos un poco sobre el estatus de los hospitales que atienden el COVID-19 en la capital. Hasta ahora el reporte que usted tiene es de saturación ya en algunos de los principales. Sí, pero como estamos enfrentando la epidemia en la ciudad y en la zona metropolitana, sumando todas las capacidades del sector salud, no solo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, sino también IMSS, Sedena, CEMAR, hospitales regionales, institutos nacionales de salud y hospitales de referencia del gobierno federal. Entonces lo que tenemos es una mayor capacidad porque estamos funcionando de manera coordinada, integral. Entonces, en promedio tenemos una ocupación hospitalaria del 78% y en particular en relación a camas con ventilador del 65%. Sí hay hospitales que tienen una ocupación ya muy alta, que ya no están en condiciones de recibir pacientes, como el Instituto Nacional de la Nutrición o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero como ustedes lo señalaban, varios de nuestros hospitales COVID reconvertidos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad tenemos todavía capacidad de atención. Y también el IMSS. Sí. Le iba a preguntar, secretaria, de los hospitales que se han sumado a otros sistemas como al IMSS, esos hospitales o estas carpas de campaña, hospitales de campaña, ¿qué tanto han aportado también a la disponibilidad de camas para atender esta enfermedad? ¿Tiene usted el reporte de cómo les ha ido con ello? Sí, en el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que tenemos la unidad temporal COVID en el Centro de Convenciones, que es un espacio de hospitalización de convalecencia, por supuesto que nos ha permitido expandir camas hospitalarias que no requieran ventilador y dar salida, tránsito de personas que ya están reponiéndose, que ya salieron de una fase crítica y que todavía requieren vigilancia médica, todavía requieren asistencia con oxígeno, pero ya no ventilador, y nos ha permitido desahogar. Hemos tenido una ocupación de 110 camas y ya tenemos alrededor de casi 40 personas dadas de alta y todos los días recibimos aproximadamente 10 personas que son trasladadas de hospitales COVID hacia esta área. Entonces es importante lo que nos permite de liberación de camas de unidades de terapia intensiva, de terapia intermedia y de camas con ventilador. Muy bien. Secretaria, para transmitir una perspectiva igual de clara a quienes nos están viendo, ¿qué le dicen las estadísticas, las tendencias, lo que le comparte la Secretaría de Salud Federal en torno a la Ciudad de México? ¿Habrá o podría haber algún momento, si seguimos como vamos, en el que se sature el sistema hospitalario, o creen que llega a ser suficiente con lo que ya contamos para atenderlo, si se mantienen desde luego y se cumplen las expectativas que han dado sobre picos y después de ahí curvas de bajada? Bueno, hay dos componentes fundamentales para tener un escenario lo mejor posible, por así decirlo. Tiene que ver con que la ciudadanía mantenga el resguardo domiciliario y la sana distancia. Ciudad de México es muy importante seguirlo señalando, está en semáforo rojo, todavía estamos en alerta sanitaria, estamos en una fase de contagio muy intensa, de contagio generalizado, por lo tanto no debemos bajar la guardia. De esto depende en gran medida que la reconversión hospitalaria que se ha hecho y la expansión de camas de hospitalización sea suficiente. Hasta ahora tenemos suficiente capacidad, nos preparamos para el peor escenario, seguimos reconvirtiendo camas todos los días, pero desde luego si la población en este momento crítico relaja las medidas y sale a sus actividades recuperando esta idea de que hay una posibilidad ya de que estemos saliendo del semáforo rojo en este momento, podríamos tener contagios mayores y entonces sí estar con mayor presión sobre las camas hospitalarias. Entonces son los dos componentes. Lo que nos toca al gobierno de la ciudad, poner un conjunto de dispositivos y apoyos y reconversión de camas y atención con infraestructura
hospitalaria y lo que le corresponde a la población, que hasta ahora ha sido muy solidaria y corresponsable, mantenerse en resguardo domiciliario y si tiene que salir, protegerse absolutamente con todas las medidas que ya hemos señalado en varias ocasiones, de higiene y de sanitización. Partiendo del escenario ideal de que todo el mundo cumpliera con esta medida de quedarse en casa y que las estadísticas se comportaran de acuerdo a la previsión, ¿el sistema de salud sería suficiente para atender los casos que se presenten de aquí al fin, si no de la pandemia, por lo menos sí de esta contingencia? Sí, así es, sería suficiente. Hemos estado estimando tener para finales de mayo, primera semana de junio, tener 8,000 camas de hospitalización disponibles y por lo menos 2,200, 2,500 camas con ventilador. Ok, sobre las medidas que han tomado las otras dependencias del gobierno capitalino, hablamos de movilidad y demás para tratar justamente de reducir el desplazamiento de personas tanto en transporte público como privado. ¿Cómo ven ustedes que ha funcionado esto, secretaria? ¿Cree que haya necesidad de hacer más rigurosa alguna medida o hasta ahora las van a mantener? Ya que pues ustedes quienes da la información de primera mano en torno a qué se debe hacer o no a los demás. Sí, se va a mantener una serie de medidas. Ya la jefa de gobierno anunciará cómo va a ser este proceso de retorno escalonado a la nueva normalidad, pero y va a tener un conjunto de medidas generales de distintas áreas, un poco en la lógica también de cómo hemos venido trabajando hasta ahora en la ciudad. Pero las medidas de movilidad han resultado muy exitosas. La movilidad en la ciudad, que es una ciudad viva, que se mueve mucho, se tiene mucho contacto con municipios conurbados, ha resultado muy eficiente y han disminuido la movilidad hasta, en algunos tipos de transporte, hasta el 80%. Entonces, esto hay que seguirlo insistiendo y sobre todo que la ciudadanía, si tiene que salir a actividades esenciales o por alguna razón tiene que salir, que cubra todos las posibilidades de impedir el contagio usando su cubrebocas correctamente, su sana distancia, también utilizando el gel alcohol, el lavado de manos y todas estas medidas generales de higiene y de sanitización al llegar al domicilio o al espacio laboral. Claro. Secretaria, se habla ya de fármacos que posiblemente, que podrían ayudar en la atención a pacientes con COVID-19, como el caso del Remdesivir. En el caso del sistema de salud de la Ciudad de México, ¿tienen existencia de este fármaco o esperarán a que les llegue? Claro, si se demostrara también su utilidad para ese tratamiento. Sí, todos estos fármacos todavía están en una fase de identificación a través de protocolos clínicos. Por supuesto, el gobierno de la ciudad y los hospitales de la ciudad tendrían acceso en la lógica de los protocolos clínicos que está coordinando el CINSAE, o sea, la Coordinación de Institutos Nacionales y Hospitales de Referencia, donde participamos. Estamos ahí pues previendo que en el momento en que se abran estos protocolos, los hospitales de la ciudad participarán, pero todavía están en una fase de protocolos clínicos. Bien, Una disculpa, me voy a tener que despedir, tengo una reunión. Les agradezco mucho Le agradecemos nosotros, secretaria. Gracias por su tiempo, buen día. Hasta luego, buen día.